Sería bueno que estuviéramos más atentos a todo lo que el Espíritu Santo siembra en el mundo, en todas partes, aún en aquellos que no tienen fe. El Señor nos invita a un diálogo con el mundo y nos propone también a descubrir los signos de esperanzas que hay a nuestro alrededor. No todo está perdido porque el Espíritu Santo actúa siempre y en todas partes, y aún a pesar del rechazo de los hombres. Él logra penetrar con sus sutilezas y sus rayos de luz en medio de las peores tinieblas. Entonces la actitud del hombre, del espíritu, no es la de señalar permanentemente lo corrupto, sino también la de descubrir y alentar los signos de esperanza. Ojalá cada uno de nosotros pueda dar un paso maravilloso, salir de la tristeza, de la queja amarga, del rencor, y tratar de descubrir qué ha sembrado el Espíritu Santo en sus amigos, en sus vecinos, en su lugar de trabajo, en su comunidad, y dedicarse a fomentar, a alentar esos signos de esperanza. Cuánto bien hacen esas personas que son capaces de descubrir y de estimular las cosas buenas que hay a su alrededor, más que luchar por destruir las sombras. Se desviven por alimentar la luz, y a través de ellos el Espíritu Santo derrama como lenguas de fuego. Tercer día, seguimos con Mateo, pero capítulo 7 del 1 al 14. No juzgaréis y no seréis juzgados, porque con el juicio con que juzgaréis seréis juzgados, y con la medida con la que midiereis se os medirá. ¿Cómo ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo osas decir a tu hermano, deja que te quite la paja de tu ojo, teniendo tú una viga en el tuyo? Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo, y entonces verás de quitar la paja del ojo de tu hermano. No deis las cosas santas a los perros, ni arrojéis vuestras perlas a los puercos, no sea que las pisoteen con sus pies y revolviéndose os destrocen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide, recibe, quien busca, halla, y quien se llama, se le abre. ¿Quién de vosotros es el que si su hijo le pide un pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Si vosotros, que siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quien se las pide. Por eso cuando quisiereis que os hagan a vosotros los hombres, hacedlo vosotros a ellos, porque está en la ley de los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran en ella. Qué estrecha es la puerta y qué angosta la senda que lleva a la vida, y cuán pocos los que dan con ella. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nuestro Dios siempre nos asiste y está atento a todo lo que sus hijos necesitan. Y muchas veces nosotros como hijos rebeldes eh, caemos en ciertas situaciones que no son agradables para nuestro Señor. Una de esas situaciones es el murmurar, el criticar, sin tener cabal conocimiento del poder destructor que tiene la crítica, en donde nosotros creemos que amparados en esa oscuridad en la que nadie nos ve, o creyendo que lo que nosotros decimos no va a ser multiplicado por no sé cuántas veces. Eso nos lleva a dañar al hermano, nos lleva a que otros lo miren con otros ojos, que nosotros mismos caigamos en pecado por murmurar, por juzgar, por criticar. Entonces, volvemos al concepto de que qué importante es el silencio muchas veces, y qué importante es amar al otro como a nosotros mismos, como nos pide el Señor, porque Él siempre va a estar para consolarnos, para asistirnos, para todo lo que nosotros le pidamos, si es su santa voluntad, nos sea concedido.
no hay necesidad de lastimar al otro, no hay necesidad de actuar de esa manera porque si hacemos eso, estaríamos yendo en contra de lo que nuestro Dios nos enseña y lo que quiere de sus hijos. Pidamos también a nuestra Madre que ella nos cuide, que ella nos proteja, que ella nos inspire a tener más amor con el hermano, a tener más amor con aquel al que en principio no considerábamos o en principio teníamos algún recelo. Y bueno, pero no conocemos toda la vida de esa otra persona, no conocemos por qué actuó de esa manera, ni tenemos por qué tampoco conocerla ni juzgarla. Por eso, no caigamos en ese gran lodo en que nos vamos a ver envueltos. Pidamos a nuestra Madre que nos aleje de toda esa crítica destructiva para con el hermano, al que el Señor ama igual que a nosotros. Que así sea. Oraciones que se rezarán durante los 12 días preliminares. Vení, Creator Spiritus. Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de tus siervos, llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú, que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente, viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú, septiforme en el don, dedo de la paterna diestra. Tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras. Enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo, concede prontamente la paz, yendo así, tú delante como guía, evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo, y por ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria, y al Hijo que entre los muertos resucitó, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Ave Maris Stella. Salve, estrella del mar, Madre, que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da alumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que ha nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que, viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, honor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres, un solo honor. Amén. Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, y su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día 3. Propósito. Rezar el Santo Rosario Doloroso. Por no aceptar mi vida, por mirar solo lo negativo y no creer en la obra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos, vamos adelante en este conocimiento, en esta admiración profunda por las grandezas de nuestra Santísima Madre del Cielo. Y hoy nos toca contemplar algunos aspectos que San Luis María quiere tratar en esta parte del tratado. Nosotros vamos a intentar agregar algo a lo que ustedes van a leer, ¿sí? Él lo primero que va a hablar es del influjo maternal de la Virgen. Cómo María, como toda madre, tiene necesariamente un influjo en los hijos, en sus hijos especialmente. Primero en su Hijo, en Jesucristo. San Luis María se pregunta, ¿Jesús le sigue obedeciendo a la Virgen ahora que Él está a la derecha del Padre? La respuesta es, ciertamente que le sigue obedeciendo. Porque lo que hace la gracia no es anular lo natural. Si naturalmente en esta vida un buen hijo obedece a su madre, en el cielo eso se da de manera mucho más perfecta. Entonces, es verdad que en Jesucristo no puede haber mayor perfección. La misma obediencia que le tuvo aquí es la misma que Él le tiene en el cielo. Y por eso también ella puede ejercitar un influjo en nuestras oraciones. Por eso los santos las llaman omnipotencia suplicante. Todo lo que le pedimos a ella nos lo puede obtener. Yo escuché simplemente una historia que se la escuché a un sacerdote hablándole a los niños, de un niño que encuentra a su mamá enferma, y un niño pequeño, y va a la mamá la veía muy débil, y entonces el niño en un momento se pone serio, sale del hospital, va a la capilla que había en el hospital, y delante del sagrario le dice a Jesús, si no curas a mi mamá, yo le voy a contar todo a la tuya, como para que te rete tu mamá. Y cuando volvió, los médicos maravillados por la curación de la madre. Bien, es una historia que sinceramente no sé si es verdad o no, pero es verdad que Jesús, Él nos quiere conceder sus gracias, pero a través de su madre. Él dispuso que así sea. Por eso ir a la Virgen es llegar más rápido, mejor a Jesús. Hace que nuestra oración no vaya directamente de nuestro espíritu, muchas veces manchado por faltas de recta intención, incluso por espíritu mundano del cual nos queremos librar en estos días, sino que es la Virgen la que los presenta. Muchas veces algunos dicen, pero Dios me estará escuchando. Bueno, hay una respuesta muy fácil. Háblale a Dios a través de la Virgen. Y ciertamente no solo te está escuchando, sino que te está escuchando como un hijo escucha a su madre. Cuando tú le rezas a la Virgen es la que habla por ti. Esta obra que yo estoy realizando, ¿será de agrado de Dios? Porque yo mezclo tanta soberbia, tanto orgullo, tantos deseos de ser reconocido. Hay tanto amor propio que se mezcla en mis obras que no sé si Dios le agrada. Es muy sencillo. Presente a tu obra a la Virgen para que ella se la presente. Y dice San Luis María, ella la va a embellecer de modo tal que sea digna de ser presentada ante el trono de Dios. Y entonces tus obras son buenas, a una condición, que se las entregues a la Virgen, que te entregues tú con tus obras a la Virgen. Eso es lo que hay que lograr, hay que entregarse, pero no por fuerza, por amor. Entonces sigamos contemplando esto que estamos contemplando sobre el misterio de la Virgen. Entonces el influjo maternal de la Virgen
San Luis María va a hablar cómo la Virgen es signo de la verdadera fe. Eso es algo muy hermoso que trata San Juan Newman también. Porque él va a decir lo siguiente. San Juan Apóstol, ya en tiempos de San Juan Apóstol, habían algunos que anunciaban a un Jesús falso. Había algunos que decían que Jesús existió, pero que no era un verdadero hombre, porque tenía como un cuerpo aparente. Era como algo como una aparición, pero no era verdadero hombre. Otros van a decir en nuestro tiempo, no era verdadero Dios. Entonces siempre, y va a decir San Juan Apóstol, ¿quién es el anticristo sino aquel que niega que el Hijo de Dios vino en la carne? Entonces, en el concilio de Éfeso, los padres conciliares intentaban definir la verdadera naturaleza de Jesucristo, las dos naturalezas, verdadero hombre, verdadero Dios, en la unión de una sola persona, no dos personas. Una persona con dos naturalezas, humana y divina. Pero decían, ¿y cómo lo expresamos? Y encontraron una expresión. La expresión para tener una verdadera fe en Jesucristo era Theotokos, María, Madre de Dios. María, Madre de Dios, nos asegura que tenemos un recto conocimiento de Jesucristo, porque si es Dios, si es Madre de Dios, entonces estamos hablando de una naturaleza divina. Si se trata de una madre humana, necesariamente hay que referirse a un ser humano, evidentemente. Porque si Jesús no hubiese tenido una madre humana, uno lo imaginaría como que haya venido de otro planeta o de un origen misterioso. No, nació de mujer, de la Virgen. Entonces, cuando nosotros tenemos fe en que María es Madre de Dios, estamos teniendo fe en la verdad de Jesucristo, va a decir San Juan Newman. Y por eso el no tener fe en la Virgen lleva al ámbito protestante a no tener fe en la divinidad del Hijo. Están tan unidos Jesús y la Virgen que la afirmación de la verdad sobre la Theotokos, de esa afirmación depende la verdad también de Jesucristo. Están completamente unidos. Por eso no se pueden oponer uno al otro. Podríamos decir muchísimas cosas más con San Luis María, pero yo quiero agregar solamente un aspecto. Cuando hablamos del influjo materno de María, tenemos que notar, no es lo que dice San Luis María en esta parte, le interesará un poco más adelante, pero es el amor de la Virgen hacia nosotros. Porque nosotros tenemos que buscar eso, es amarla más. Y para amarla más tenemos que ver cómo ella nos ama a nosotros. Hay un sermón de San Alfonso, muy hermoso, donde él se pregunta, ¿la Virgen es nuestra madre? Sí, pero ¿la Virgen me ama? ¿Estoy seguro que la Virgen me conoce? ¿No? Y San Alfonso va a dar muchas razones por las cuales realmente la Virgen nos ama, ¿no? Primero que nos conoce, porque Dios no puede pedirle a ella un oficio que no puede realizar. No le puede pedir a una persona ser madre de alguien que no va a conocer. Sería ridículo. Entonces Dios da todas las gracias. La Virgen tenía que ser madre de todos, entonces Dios tiene que darle la gracia de conocer a todos. Pero la maternidad es oficio de amor. No es un título, no es ser presidente o un oficio, es oficio de amor. Es una relación de amor, de uno que se relaciona, que se inclina hacia el otro, incluso por un cierto instinto. San Alfonso trae, por ejemplo, dice, Santo Tomás de Aquino se pregunta por qué existe el cuarto mandamiento de honrar al padre y madre, ¿por qué no existe un mandamiento a los padres de honrar a los hijos? Porque no hay necesidad de mandamiento, dice. Que un padre ame al hijo, salvo un defecto grave de la naturaleza, es algo marcado en la naturaleza misma. Entonces, si eso está marcado en la naturaleza misma, la Virgen, que es madre, ¿no va a amar a sus hijos? ¿No los va a conocer? Nadie ama lo que no conoce, nos tiene que conocer para amarnos. Y como nos ama, entonces nos conoce. También dice San Alfonso, cuando una persona está muriendo, lo que nos va a decir antes de morir, si es una persona que queremos, que amamos, si expresa un deseo antes de morir,
o sus últimas palabras, esas palabras se nos marcan a fuego. Y piensen en el amor que tenía la Virgen hacia su hijo. Y las últimas palabras que su hijo le dirigió fue en San Juan, estábamos todos nosotros, y le dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Mujer, ahí le dio el nombre de cada uno de nosotros. Aquí tienes a tu hijo. Y eso en la Virgen, dice San Alfonso, se imprimió de tal manera que la Virgen no puede no amarnos con el amor más grande que puedan tener todas las madres del mundo reunidas en una sola. Por eso hay que contemplar el amor de la Virgen hacia nosotros y de parte nuestra corresponderle, ¿sí? Pueden leer, por ejemplo, el diálogo de la Virgen con San Juan Diego, la Virgen de Guadalupe, y ahí van a ver ese amor que le tiene, primero la ternura con la cual Juan Diego le habla, y la ternura con la cual la Virgen le responde: hijo mío, el más pequeño de todos, no estoy yo aquí contigo, ¿no soy acaso tu madre? Meditemos mucho esto para darnos ánimo de seguir esforzándonos en este misterio. Dediquen tiempo de silencio si pueden, para ser dóciles al Espíritu Santo. Alejen todo lo que el mundo estima. Intenten, a través de las letanías de la humildad que les aconsejo, intenten borrar todo criterio que nos haga apreciar lo terreno, lo mundano, lo carnal, y realmente apreciemos lo que verdaderamente vale. Y de esa manera, lo eterno, lo santo, lo bello, de esa manera vamos a comprender de cuánto amor es digna la Santísima Virgen María. Un saludo a todos, que la Virgen a todos nos siga guiando y también el Espíritu Santo. Bueno, el placer, así hemos llamado esta lección, ¿es bueno el placer? Recuerden que estamos en el primer bloque de la consagración, que son 12 lecciones para vaciarnos del espíritu del mundo, porque no podemos tener el espíritu de Cristo si el lugar del trono de nuestro corazón está ocupado por el espíritu del mundo. Tenemos que sacar primero el espíritu del mundo para poder poner al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo en nuestro corazón. Después vendrán 7 lecciones para vaciarnos también de nosotros mismos, otras 7 lecciones para conocer a nuestra Madre y enamorarnos de ella, y últimas 7 lecciones para conocer a Jesucristo y consagrarnos enteramente a Él por medio de María. Pero la lección de hoy es bien especial, es una lección distinta, porque las anteriores han sido un poco más doctrinales, con mucha cita bíblica, mucho documento del magisterio. Hoy va a ser mucho más testimonial. Y yo le pido al Señor que me conceda la gracia de, en este corto tiempo que tenemos, convencerte de la importancia y la necesidad de adquirir una virtud que se llama la limpieza del corazón. Es la virtud necesaria para amar verdaderamente. Y a ver, ¿quieres tú amar verdaderamente? ¿Quieres amar verdaderamente y sentirte amado en verdad? Es indispensable entonces la virtud de la limpieza del corazón. Y esto tiene mucho que ver con el título de la lección, ¿es bueno el placer? Empecemos con la bienaventuranza que habla de la limpieza del corazón, tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Es necesario tener esta virtud para poder tener acceso a Dios, para poder ver a Dios, pero no solo en el cielo, sino para poder ver a Dios también en la creación, porque el sucio de corazón no ve a Dios. El sucio de corazón solo ve sus propios intereses, solo ve carne, solo ve sus propios sexuales, solo ve su propia debilidad carnal. Por eso es indispensable adquirir, pedirle al Señor la gracia de la limpieza de corazón. Vamos a ver. Resulta que nosotros, como lo habíamos dicho en la lección pasada, por el pecado original recibimos un desorden en nuestro interior. Naturalmente estamos inclinados al placer, al poder y al tener, que son cosas buenas. Pero esto se desordenó por el pecado original. Y ahora ya buscamos el placer desordenadamente y derivamos en lujuria. Y entonces se mancha nuestro corazón. Ya buscamos el poder desordenadamente y derivamos en soberbia. Ya buscamos el tener desordenadamente y derivamos en avaricia. Entonces, este desorden en la búsqueda de placer, poder y tener han terminado llevándonos a pecado y han terminado arruinando nuestra vida y han terminado volviéndonos esclavos de estas cosas.
Hoy vamos a hablar precisamente del placer y vamos a responder esa pregunta. ¿Es bueno el placer? Sí, el placer es bueno, es una creación de Dios. Y nuestro Señor dotó de placer cosas muy esenciales para la subsistencia humana. Piensa tú, por ejemplo, cuánto placer experimentamos al comer. Pero es que si no experimentáramos placer al comer, nos moriríamos de hambre porque sería muy aburridor comer. Si no experimentáramos placer al dormir, nos moriríamos de cansancio. Si no experimentáramos placer en la intimidad sexual, nos moriríamos de extinción, pues no habría procreación. Dios a funciones biológicas muy necesarias para la subsistencia las ha dotado de placer y ese placer es bueno. El problema aparece cuando el placer se desordena, cuando el placer no es buscado como un medio, sino como un fin. Entonces, el placer al comer es un medio para un fin que es alimentarme. Pero cuando yo alimentarme, sino comer solo por el placer de comer, entonces ya no como para vivir, sino que vivo para comer. Ese desorden en mi interior se llama gula. Y ahí hay un pecado. La gula es el desorden al momento de experimentar placer al comer. Es el desorden del placer al comer. Cuando el descanso es dotado de placer y uno descansa, es maravilloso. Pero cuando yo solamente quiero vivir durmiendo, no quiero hacer ninguna actividad, me la paso en la vagancia, entonces llego a un pecado que se llama la pereza. ¿Qué es la pereza? El desorden, el placer desordenado al momento de descansar. Pero quiero que lleguemos al tema de la limpieza de corazón, porque yo creo que aunque gula y pereza son propiamente pecados que también abundan, yo creo que el tema de la lujuria es un pecado que nos termina haciendo más daño, es una esclavitud mayor que poseemos en nuestros días. Es cierto que la gula dispone a la lujuria, es cierto que la pereza dispone a la lujuria, pero quiero que nos centremos especialmente hoy en el tema de la suciedad del corazón o en el tema de la lujuria, porque es una esclavitud que tenemos que romper, nos tenemos que liberar de esa esclavitud para poder ser libres en nuestro interior, para poder aprender a amar adecuadamente y para poder consagrarnos a Jesús por María. Cuando el placer sexual se desordena, entonces se cae en el pecado de la lujuria. En la esclavitud de la lujuria, llámalo. Porque a veces uno cree que pecado es algo como que impuesto, sí. O sea, pecado es algo que la iglesia se inventó, que la Biblia se inventó para decirnos que una cosa está mal. No. Pecado es sinónimo de esclavitud. Escúchame, cuando hablen de pecado, igual esclavitud. Cuando hablamos de pecado de lujuria es la esclavitud de la lujuria, porque el pecado, dice nuestro Señor, nos esclaviza. Entonces, el Señor nos dice que es necesaria la limpieza de corazón para ver a Dios. Significa que no podemos tener la suciedad en el corazón que nos produce la lujuria. Y cuando hablamos de la suciedad del corazón que nos produce la lujuria, nos referimos a que la lujuria nos enseña a ver a los demás como objetos, como cosas para mi beneficio, como cosas para mi placer. Óyeme esto, y aprendamos esto que es vital en el desarrollo social y en la vida espiritual. Las cosas se usan, las personas se aman. No uses las personas, no ames las cosas. Óyeme, no ames las cosas. Las cosas son cosas. Uno las usa simplemente, pero no se deben amar. Yo no puedo amar mi carro, yo no puedo amar mi casa, yo no puedo amar este traje. Yo uso estas cosas, pero yo no puedo usar a mi novia, yo no puedo usar a mi esposa, yo no puedo usar a mis hijos, yo no puedo usar a mi sacerdote, yo no puedo usar a las personas. A las personas se les ama. Y esto es importante porque la persona que tiene sucio el corazón, entonces está acostumbrado a usar personas y amar cosas. A usar personas y amar cosas. Te decía que le pido al Señor que me conceda la gracia de convencerte de la belleza, de la hermosura, que es la virtud de la limpieza de corazón, o la virtud de la castidad, o la virtud de la pureza, como la quieran llamar, porque es una virtud que me capacita el amor, es una virtud que me ensancha la capacidad de amar a las personas. Y todos queremos eso, Entonces dijimos que el placer que Dios ha puesto en la intimidad sexual, en la sexualidad en general, está orientado al amor y está orientado a la procreación.
Pero cuando nosotros egoístamente nos centramos solamente en ese placer, el placer nos destruye. El placer desordenado es como el fuego cuando está fuera de su cauce, cuando está fuera de orden. El fuego de una chimenea en una noche fría es maravilloso, pero el fuego en la sala de la casa consumiéndolo todo es terrible. El fuego asando una buena presa o una buena porción de carne, un buen filete, es maravilloso, pero el fuego quemando ese filete es espantoso. Lo mismo el placer. El placer necesita ser regulado porque si no lo regulamos nos destruye. ¿Y qué es lo que regula el placer? La virtud de la limpieza de corazón. La virtud de la limpieza de corazón es la que regula el placer. Cuando no se regula, nos destruye. Yo recuerdo un señor, se me acercó, 1,90 m de alto, rubio, ojos azules. Wilson, quiero hablar contigo. Cuéntame, claro. Y me dice llorando, he tenido tantas mujeres que perdí la capacidad de amarlas. Eso es lo que pasa. Cuando el placer no se regula, destruye el amor, quema el amor. Y este hombre lloraba y le decía, bueno, tranquilo, vamos a empezar un proceso de sanación. Pero me dijo todavía una cosa más asombrosa. Me dijo, no, es que no he terminado. Ahora he empezado a tener tentaciones en materia de placer, en materia sexual, con mi propio hijo. Y lloraba y me decía, soy un monstruo, soy un monstruo. Y claro, le ayudamos a esta persona que también necesitaba ayuda psicológica. Gracias a Dios nunca pasó nada. Fue una persona que rápidamente buscó a Dios y buscó ayuda. Pero ahí está, el placer te puede destruir si no está regulado por la virtud de la limpieza del corazón. Cuando el placer llega a desordenarse gravemente, entonces ensucia el corazón. Y cuando ensucia el corazón, lo destruye todo. Lo destruye todo. Lo destruye todo. Les dije al principio que les quería convencer porque yo soy un enamorado de la virtud de la limpieza del corazón. No porque sea lo suficientemente limpio, yo siempre quisiera ser más limpio de corazón para poder ver a Dios en todo. Pero cuando yo empecé mi proceso de conversión a los 15 años, yo escuché de entrada que el Señor pedía que viviéramos la virtud de la castidad. Lo escuché de entrada y esa es la palabra de Dios en la carta a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4:3, dice, porque esto es la voluntad de Dios, que os abstengáis de la fornicación. Cuando yo entendí que esto era la voluntad de Dios, no necesité más motivos, porque lo primero que yo experimenté en mi conversión es el amor de Dios. Cuando yo experimento el amor de Dios y me siento un hijo amado de Él, a partir de ese momento yo entendí que cualquier cosa que Dios me pidiera iba a ser para mi bien. La voluntad de Dios era abstenernos de la fornicación. Yo dije, muy bien, Señor, entonces eso es lo que yo quiero, aunque no entendía muy bien los motivos. Poco a poco lo estoy comprendiendo, pero me bastó el hecho de saber que Dios no quería la fornicación, y cuando hablamos de fornicación me refiero a relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esa es la definición de diccionario de la fornicación. Entonces, bastaba que Dios dijera no para yo empezar un proceso de, vivir la limpieza de corazón, vivir la pureza de corazón. Lo bonito es que esto ha sido una catequesis, esto ha sido una escuela bellísima. Y yo tengo que reconocer que soy más frágil que cualquiera de ustedes. Soy más débil que cualquiera de ustedes y fue el Señor siempre el que me sostuvo. Fue su gracia, no fue mi capacidad, siempre fue su gracia para poder llegar al matrimonio limpio de corazón, para poder guardar mi cuerpo para mi esposa. Eso fue una gracia que recibí, una gracia producto de vida de oración, vida de mortificación, confesión frecuente, suplicarle al Señor ayuda, Santo Rosario, devoción a la Virgen María, pero la libertad interior que esto me concedió, la libertad, la capacidad de amar, cómo se ensanchó mi corazón, cómo aprendí a amar gracias a esta virtud. Por supuesto que tenía y tengo pulsiones sexuales, instintos sexuales como cualquier ser humano común y corriente. Y estos instintos sexuales no son instintos malos, al contrario, son puestos por Dios allí, pero necesitan ser regulados. Somos seres racionales que pueden controlar sus instintos. Eso fue lo primero que aprendí, porque el mundo me decía, lo que usted sienta, hágalo. Si usted se quiere acostar con una y con otra, acuéstese, porque usted tiene unos instintos a los que debe obedecer. Eso es lo propio de los animales. Los animales tienen instintos a los que deben obedecer, pero los seres humanos tenemos razón.
Y por eso somos capaces de controlar nuestros instintos a los que deben obedecer. Pero los seres humanos tenemos razón. Y por eso somos capaces de controlar nuestros instintos y de decirle a nuestros instintos, hey, cuidado, esto se debe hacer, esto no se debe hacer. Y la virtud de la limpieza de corazón viene a regular esos instintos. Entonces, cuando empecé a tener algunas novias, digamos, antes de conocer a la que hoy es mi esposa, pues yo puedo decir con orgullo y con tranquilidad, digamos un sano orgullo cristiano, que hoy puedo mirar a todas mis exnovias a los ojos y decirles, las respeté y ustedes me respetaron. Nos respetamos mutuamente. Y este respeto nos permitió discernir claramente que no era voluntad de Dios que estuviéramos juntos. Esta virtud de la limpieza de corazón nos permitió discernir que no éramos el uno para el otro, porque, digamos, algunas de estas novias, chicas muy guapas, yo estoy seguro que de haberme acostado con ellas, fácilmente sexual, y después hubiera entendido demasiado tarde, hubiéramos comprendido demasiado tarde, ya tal vez en medio de un niño que nace o en medio de un matrimonio organizado a la carrera o no discernido adecuadamente, hubiéramos entendido demasiado tarde que no éramos el uno para el otro. Pero como vivimos la virtud de la limpieza de corazón y le dijimos al Señor, te creemos y quieres que estemos viviendo este noviazgo en castidad, pues lo vamos a vivir en castidad aunque no entendemos muy bien. Aprendimos a conocer nuestras almas. Y escúchame muy bien, lo primero que da la virtud de la limpieza de corazón es la capacidad de conocer el alma. Porque cuando la pureza se pierde en el noviazgo, cuando la lujuria entra a la relación, cuando la fornicación llega a esa relación de noviazgo, se pierde la capacidad de conocer almas y aparece solo la capacidad de conocer cuerpos. El noviazgo es el tiempo para conocer el alma. El matrimonio es el tiempo para conocer el cuerpo de la persona, en el matrimonio. Pero es importante que en el noviazgo se disciernan dos almas, que miremos a ver cuán chévere es estar con esa persona, cuántos proyectos juntos tenemos. Miremos si es voluntad de Dios, si hay comunión espiritual, si hay comunión humana, si hay comunión económica, si tenemos los mismos ideales, por lo menos en lo esencial. Pero cuando hay carne metida ahí, cuando hay placer desordenado metido ahí, entonces no es tan fácil discernir. No es tan fácil discernir, porque el placer es maravilloso y porque el sexo es estupendo y tiene una capacidad increíble de unir a las personas. Y nos une de tal manera que muchas veces, cuando esto sucede en el noviazgo, no nos deja discernir con claridad. Yo recuerdo un hombre que me decía, Wilson, me equivoqué, me casé equivocado. Y le dije, ¿pero por qué? Porque me casé enamorado solo del cuerpo de mi esposa. Me casé solamente con el cuerpo de mi esposa, me encantaba, pero tuvo el primer hijo, se le deformó su cuerpo y como solo quería su cuerpo, entonces perdí todo encanto. La virtud de la pureza del corazón hubiera evitado esta decisión de esa persona. Les ayudamos después en el matrimonio y Dios hace nuevas todas las cosas. Y yo sé que tú estás pensando en este momento, no, pero qué chévere que ellos pudieron hacerlo, pero yo no tuve esta oportunidad, yo ya me fregué. No, Dios hace nuevas todas las cosas. Déjame terminarte de contar cómo esta virtud protegió nuestro corazón, el corazón de la que hoy es mi esposa y el mío, el corazón de las que fueron mis novias. Entonces entendimos que era importante primero conocer nuestras almas. Entendimos que si vivíamos un noviazgo como Dios quería, si era su voluntad, íbamos a tener un matrimonio como nosotros queríamos. Vive un noviazgo como Dios quiere y tendrás un matrimonio como tú quieres, como tú te sueñas. Y esto lo entendimos y es bastante lógico, Resulta que les decía, el sexo tiene una capacidad tremenda de unir a las personas. Tremenda. Y entendimos, y es bastante lógico. Resulta que les decía, el sexo tiene una capacidad tremenda de unir a las personas. Tremenda. Y es maravilloso el sexo, pero tiene que ordenarse, o si no nos destruye. Pero cuando tengo sexo en el momento que no es, no logro discernir adecuadamente la persona. Es un ejemplo para ilustrar esto, el caso de los baristas, que son las personas que son expertos en probar cafés y probar las calidades de los cafés, los aromas, la acidez del café, las notas que tienen. Lo primero que hacen es quitarle el azúcar al café, porque el café con azúcar no deja percibir adecuadamente todas estas notas. Porque el azúcar es rico, el azúcar es deliciosa, el azúcar endulza, entonces, claro, me quedo con eso, pero no logro discernir adecuadamente. Tú quieres discernir adecuadamente si esa persona con la que estás es la persona que Dios quiere para ti,
quítale el azúcar. El placer desordenado de la sexualidad, porque Dios nos dijo que no. Wilson, pero eso es una locura. Sí, pero es que este camino es una locura. Hay gente haciendo otras locuras, hay gente que deja de comer carne, hay gente que deja de comer cualquier producto derivado de los animales, y eso parece una locura también para el mundo de hoy, y sin embargo, wow, cuánto admiran estas personas, y yo también los admiro, desde que no haya fanatismos en estas cosas, me parece admirable esto. Entonces, ¿qué de raro tiene que haya un grupo de personas que quieren decirle a Dios, sí, quiero hacer las cosas como tú lo pides, porque ya las hice como yo lo pedía, como mi carne lo pedía, como mi instinto lo pedía, y fue un fracaso? Y terminé por ahí con 2 o 3 hijos, terminé con 1 o 4 abortos, terminé con una infección de transmisión sexual, terminé rompiendo el corazón a esta y aquella mujer, terminé perdiendo la capacidad de amar, terminé viendo a las mujeres como objetos, terminé pegado a la pornografía. Entonces ya lo hice a mi modo y fue un desastre, fue un desastre. Ahora lo quiero hacer a tu modo, Señor. Y por eso les digo que esto es una propuesta descarada que les estamos haciendo. Pero es una propuesta de frente, iniciando la consagración, pero es una propuesta de frente porque estamos convencidos, y no solo convencidos porque lo creemos, sino convencidos porque lo vivimos por gracia de Dios, y hoy vemos los frutos de eso que vivimos. Hoy vemos los frutos de eso que vivimos. Ya esto no se los digo como hace 20 años que empecé a predicar esto, creyendo que lo que Dios prometía era verdad. Ahora les puedo decir, no solo es verdad, sino que desborda lo que cualquier persona pudiera imaginar. El haber vivido esto no solamente resultó ser lo más maravilloso, sino que desbordó cualquier cosa que hubiera podido soñar. Dios me regaló la mujer que jamás me hubiera podido imaginar. Me regaló un tesoro. Yo no soy digno de ese tesoro. Y yo puedo decir hoy abiertamente, tengo un matrimonio feliz, verdaderamente feliz. Normal, humano, con alguna dificultad, dialogar, discutir en ocasiones, pero qué felicidad porque mi esposa me complementa, porque en el tiempo que vivimos el noviazgo tuvimos suficiente espacio para discernir si éramos el uno para el otro, porque estábamos concentrados en conocer nuestras almas. Llegaría el momento para conocer nuestros cuerpos, el día del matrimonio, pero hoy el noviazgo es el tiempo del conocimiento de las almas. Quítale ese dulce para que conozcas si esa persona de verdad es lo que Dios quiere para ti. Y estamos concentrados primero en el tema de la fornicación, porque es un pecado, por supuesto, una esclavitud que hoy abunda. Y los resultados los estamos viendo, a nivel biológico, infecciones de transmisión sexual por todas partes. La gente cree que lo peor que le puede pasar a una persona es quedar embarazada después de una intimidad sexual, pero ya te hiciste la prueba de sífilis, blenorragia, herpes, tricomona, uretritis, hepatitis, chancro, VIH. Todo esto pasa. Y pasa por precisamente el desorden. Si cumpliéramos la voluntad de Dios, piensa esto. Y pasa por precisamente el desorden. Si cumpliéramos la voluntad de Dios, piensa esto. Si le hubiéramos hecho caso a Dios, no fornicarás. Tú encuentras una mujer, se casan y tienes intimidad solo con esa mujer. No hubiese una sola infección de transmisión sexual. Ni una sola. Wilson, pero yo ya no lo hice, ¿qué puedo hacer? Espérate, Dios hace nuevas todas las cosas. También se pierde capacidad de amar de manera estable. La lujuria, el placer desordenado, me quita la capacidad de amar de manera estable. La castidad, en cambio, la virtud de la limpieza del corazón, me da esa capacidad, porque la castidad en el noviazgo prepara para la fidelidad en el matrimonio. Les cuento como testimonio que mi esposa, en el primer embarazo de nuestro hijo Pablo, estuvo 7 meses en la cama. Fueron 7 meses en los que no pudimos tener intimidad, y sin embargo estábamos preparados para eso, y fue maravilloso. Nos aprendimos a amar de manera distinta. Yo veía a mi esposa ahí sacrificada por nuestro hijo para que naciera bien, y me parecía estupendo. Yo podía llegar tarde del trabajo o de jugar fútbol con mis amigos, y mi esposa no iba a estar nerviosa. ¿Con quién está? ¿Por qué no llega? A ver, mándame una foto, mándame la ubicación, como pasa hoy. ¿Por qué? Porque cuando no hay limpieza de corazón, hay celos desordenados, hay celos enfermizos, hay desconfianza. Entonces, claro, esa mujer piensa lógicamente, esa que se acostó 3 veces a la semana con su novio, piensa, 7 meses sin intimidad, este no va a ser capaz de aguantar, este va a estar con otras mujeres por ahí. Pero en cambio, si vivimos un noviazgo en castidad, que no digo que sea siempre fácil, que no digo que la virtud de la limpieza de corazón se adquiera así, requiere esfuerzo, requiere lucha, requiere suplicar, requiere pedir a Dios, requiere acompañamiento, requiere confesión, requiere Eucaristía diaria en ocasiones, requiere Santo Rosario de rodillas. Tremenda, es una conquista tremenda.
porque después el fruto se ve en el matrimonio. Wilson, ¿y qué pasa si después en el matrimonio no funciona la sexualidad? ¿No es mejor conocerse antes? Hombre, no, es que acá no estamos hablando de un carro. A ver, yo voy a probar el carro primero para ver si después funciona. No, es que si las almas se unen y se entienden, los cuerpos sí o sí se deben entender. Si lo más profundo tiene comunión, lo más externo también tendrá comunión. Porque, escúchame esto, no es más sexo lo que arregla el amor, es más amor lo que arregla el sexo. Y cuando hay un amor, cuando hay comunión, cuando ambos se han esforzado por vivir la virtud de la limpieza de corazón, entonces, oh maravilla, Dios premia esa pareja con una sexualidad hermosa, esa pareja con una sexualidad hermosa, vivida de manera lindísima. Y les digo como testimonio, nosotros vivimos una sexualidad bellísima, una sexualidad placentera, una sexualidad maravillosa en el orden que Dios lo estableció, porque atentos, también hay desórdenes que pueden darse dentro de la intimidad sexual del matrimonio, y también ahí se requiere la limpieza de corazón, también se puede correr el riesgo ahí de utilizar a la otra persona como un objeto. Desafortunadamente, estamos en la época de la pornografía. Y la pornografía nos ha hecho un daño espantoso. Y la pornografía ha podrido el corazón y la mente de millones de personas. Y esto ya ha salido incluso del ámbito moral y religioso. Hoy la pornografía es reconocida como una enfermedad. La adicción a la pornografía hoy es tratada por algunos psicólogos e incluso psiquiatras como una droga que deforma la plasticidad cerebral, que estimula en el cerebro aquel lóbulo del cerebro que es estimulado cuando se desean las cosas. Entonces la persona que consume pornografía y se vuelve adicta a esto, aprende a ver a las mujeres, a los hombres como cosas para mi beneficio. Como deseo el carro, así deseo esa mujer. Dígame, si una persona que ve a otra como una cosa, ¿cómo va a ser capaz de amar? ¿Cómo va a conocer de sacrificios? Y el amor necesita sacrificios. ¿Cómo va a conocer de abnegación para educar a sus hijos? Y esto es necesario. La abnegación, el amor verdadero para tener buenos hijos. ¿Cómo lo va a lograr? Si no es con la hermosa virtud de la limpieza de corazón, no se logra. Definitivamente es necesario pedir esta virtud. Entonces, dentro del matrimonio también cosa no está permitido. Para mi placer, simplemente para mi beneficio no está permitido. Es que la sexualidad y el placer sexual se vive en comunión de amor. Cuando hay una base de amor, todo se puede. Wilson, eso suena hermoso, pero eso en la práctica no es cierto. Sí es cierto, porque nosotros lo vivimos por gracia de Dios. Sí es cierto porque le creímos al Señor y ahora lo estamos experimentando. Y no solo nosotros, millones de parejas lo están creyendo. Millones de consagrados pueden dar testimonio de que esto es cierto, esto es verdad. Y por eso te estoy invitando de manera hasta descarada para que rompamos los esquemas del mundo. Sé que esto suena raro, sé que esto puede parecer una locura, pero es que el camino del Señor es así. El camino del Señor es una maravilla, una maravillosa locura, y vas a ver rápidamente los frutos. La base entonces de la limpieza de corazón consiste en no ver al otro como algo, sino como alguien. Consiste en hacer un uso razonable de el placer como medio y no como fin. No hago esto solo para el fin del placer. No. La sexualidad no tiene como fin experimentar placer, sino crecer en amor. Unirme a esa persona porque la amo. Que el Señor me ayude a que esta unión sea tan real. Ya no son dos, sino una sola carne. Que sea tan real, que ya son una sola carne, que a los 9 meses se le puede bautizar esa sola carne, porque estamos abiertos a la vida. Y porque lo primero que recibe un corazón que se abre a la pureza del corazón, a la pureza, a la limpieza, es la felicidad de la vida que engendran. Porque la limpieza del corazón te hace generoso. En cambio, la lujuria te hace egoísta. La lujuria, yo no quiero tener hijos porque quiero solo placer, disfrutar. La pregunta es, ¿ese placer, ese disfrute te ha hecho feliz? Claro, el momento del placer, los 5, 10 minutos, 15 minutos de la relación sexual, chévere. ¿Y después qué? Son 5 minutos un pico de lujuria y de placer. ¿Y después qué? La angustia, la soledad. ¿Y cuántas niñas se me acercan a decirme, me siento sucia? No se imaginan cuántas niñas me dicen, me siento sucia. Me miro al espejo y me desprecio. Me baño y me desprecio. Y chicas guapísimas, con cuerpos estupendos.
Pero después, ¿qué? Viene el vacío. Pero Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Dios es capaz de hacer nuevas todas las cosas y por eso estás en esta consagración. Entonces ya dijimos, cuidado con la pornografía. La pornografía es una industria asesina de la dignidad de las personas. Las pobres mujeres que están en la pornografía, después cuando cuentan testimonio de salir de ahí, dicen que son tratadas como carne molida. Eso es una industria que las usa, tienen un tiempo, digamos, para que las usen y después las arrojan y las tiran como cosas. Es una barbaridad. La pornografía daña el corazón, daña el alma, daña la virilidad, tiene incluso consecuencias psicológicas graves. Ya dijimos que la fornicación no me dispone a un buen matrimonio. Ahora, puede que me equivoqué y pido perdón a Dios y después tengo un buen matrimonio y es posible reparar lo que se hizo antes. Wilson, y si ya vivimos mi novia y yo así, ¿significa que nuestro matrimonio está condenado? No, mi Dios es muy compasivo, pero sí significa que hay cosillas que hay que reparar, sí significa que hay un trabajo por hacer ahí. Ya dijimos también que dentro del matrimonio, cuidado, no todo está permitido tampoco, porque aún dentro del matrimonio puedo usar a la otra persona como un objeto. Entonces, más adelante, el Señor nos concederá la gracia de poder dar una charla de moral sexual, cómo entender una sexualidad humana, bien vivida, abierta a la vida. También es importante entender que la virtud de la pureza del corazón se conquista en la manera de vestir. No puedo estar buscando la pureza de mi corazón si estoy vistiéndome, digamos, expresando con mi cuerpo el hecho de ser tratada como una cosa. Quiero ser tratada como una cosa. Yo quiero que entiendan una cosa. Después del pecado original, nuestros cuerpos que antes revelaban a Dios y por eso Adán y Eva estaban desnudos, después del pecado original, nuestros cuerpos desnudos muchas veces no revelan a Dios, sino que lo esconden. Si fuera del contexto de la sexualidad vivida en el sacramento del matrimonio, el cuerpo desnudo en ocasiones lo que hace es esconder la virtud, esconder a Dios. A ver, piensa tú, por ejemplo, en Río de Janeiro, están en ese famoso carnaval y ves una garota ahí medio mal vestida. Entonces, tú cuando ves la garota, tú no dices, oye, qué inteligente se ve, ¿eh? Mira qué cualidades espirituales, qué ternura, qué abnegación. Las cualidades espirituales son escondidas por un cuerpo que se exhibe de manera inadecuada. Por eso el pudor es necesario, por eso la manera de vestir es importante. ¿Puedes estar a la moda? Claro que puedes estar a la moda, desde que la moda no sea pecaminosa. Hay modas pecaminosas y modas que no son pecaminosas. Hay modas que te exhiben como una cosa para ser deseada y para ser deseado, y otras modas muy chéveres, muy bien puestas en su sitio, maravillosas, pero son modas que no te proponen como un objeto, como una cosa. Y les digo que los hombres particularmente tenemos una debilidad en el aspecto de la sexualidad. Los hombres tenemos mayor tendencia, digamos, a la lujuria. Por eso es un acto de caridad que las mujeres vistan adecuadamente, bien, bonitas. Una consagrada tiene que vestir linda, tiene que vestir conforme una mujer, digamos, normal. No puede aislarse de la sociedad, pero que reflexione y diga, a ver, esta manera de vestir, por buena que me parezca y por buena intención que tengas, pero esto puede ser motivo objetivo y serio de ser mirada como un objeto, ser mirada como una cosa, y si es así, evítalo. Me vas a decir, Wilson, pero hay gente enferma que aunque te vistas como una monja te va a mirar como una cosa. Sí, pero el criterio no puede ser con el enfermo. Estamos hablando de la media general, de personas comunes y corrientes. Piensa, tú tienes que ser sincera contigo misma. Cuidémonos porque esto no es una renuncia por renuncia. Digo, no es que simplemente voy a renunciar a esto, voy a renunciar a la intimidad sexual con mi novio y esto va a ser un desastre. Al contrario, piensa que va a ser una conquista. Porque si ustedes como novio le dicen a Dios, vamos a vivir la castidad y ahora en adelante, seguramente Dios les va a regalar un matrimonio estupendo. Y si tu noviazgo no resiste el hecho de la castidad, de la limpieza de corazón, gracias a Dios se desbarató. Porque iba a ser un mal matrimonio, iba a ser un pésimo matrimonio. Se acabó a tiempo. Pero yo estoy seguro que si hay generosidad, y se busca de corazón esa virtud preciosa de la pureza del corazón, de la limpieza del corazón, entonces los frutos los verás. Atento, es una virtud de raíces amargas, porque toca luchar,
pero es una virtud de frutos dulces, porque te da capacidad de amar en verdad. Te da libertad interior para amar, para no ver a las personas como objetos, para no ver a la persona que Dios te ha dado para amar como una cosa, sino como un regalo que Dios te ha dado. Te lo propongo así, de frente, porque creo firmemente en esto. Pidámosle a nuestra Madre el don de la pureza. Tu pureza, el timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos, enséñame a Dios. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Mi corazón a tus plantas pongo, bendita María, para que a Jesús lo ofrezcas junto con el alma mía. Amén. ¿Cómo se alcanza la pureza de corazón? ¿Cómo se hace esto? ¿Por qué camino se va? Pues aquí hay que decir ascética y mística, regalo de Dios y batalla del hombre. Ambas cosas tienen que integrarse, la ascética y la mística, el don de Dios y el trabajo, ¿no? La batalla moral del hombre. Ambas cosas hay que integrarlas. El bautismo es el que nos da la semilla para que se vaya desarrollando en todo un árbol de santidad. Todo bautizado está llamado a la plenitud de la santidad que él terminó. ¿Cómo se alcanza la pureza de corazón? Dice, bueno, en primer lugar, viviendo la virtud de la castidad, que es para la mejor manera de evitar el mal es aprender a gozar del bien. Cuando uno goza de amar rectamente, desde luego eso le da un recurso muy grande para poder rechazar las tentaciones que tenga, porque sabe, ¿no?, el gozo y la alegría que nace de amar en castidad, amar con un corazón recto, con un corazón indiviso, amar sin confundir amar con utilizar, porque es que muchas personas no han sabido distinguir ambas cosas, ¿no?, amar o utilizar. ¿Cuántos adolescentes abren su experiencia, ¿no?, en la vida sexual con un tipo de relaciones de usar y tirar? Y enseguida son conscientes de que están siendo utilizados, ¿no? Y es una sensación muy triste, muy dura. Y a veces sus reacciones, bueno, a mí me han utilizado, ahora yo también voy a utilizar a otros, ¿no? Y entonces esas primeras experiencias en la vida sexual muchas veces llegan a confundir amar con utilizar. El gozo tan grande que se percibe cuando alguien ha amado con un corazón puro, indiviso, cuando es un amor gratuito, cuando es un amor a fondo perdido, pues eso uno enseña a luchar contra la impureza, porque merece la pena amar y ser amado así. Merece la pena ese modelo de amor. También requiere, además de alimentarnos, ¿no?, con esos modelos de amor puro, requiere también tomarnos en serio la batalla interior de la rectitud por la pureza de intención. O sea, sí, tiene que haber una purificación de intención, porque fácilmente se nos meten segundas o terceras intenciones, ¿no? Uno, sí, tengo un buen deseo, pero ahí se mezclan otros deseos que no son limpios.
Romanos 12:2, que es un texto muy potente, dice: y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Es decir, no te conformes con mediocridades, no te conformes con lo que no sea la pureza en el amor. No tomes como punto de referencia lo que mayoritariamente hacen los demás. Que tu modelo, que tu criterio de moralidad no sea un mínimo común denominador de lo que en tu entorno se vive. No, eso no puede ser. Sino más bien hacerte la pregunta: ¿qué es lo auténtico? ¿Qué es lo verdadero? Voy a purificar mi corazón de todo lo que no sea un amor en autenticidad, ¿no? Purifica mi rectitud de intención. He comenzado pues una conversación con buenas intenciones, pero me estoy desviando, estoy intentando utilizar a esta persona, la estoy conduciendo para aprovecharme de ella, y entonces rectifico o le estoy preguntando cosas pues por morbo, por una curiosidad malsana. Purifica tu rectitud de intención, ¿eh? Tenemos que estar examinándonos, ¿no? En qué momento nos desviamos y tenemos que purificar la rectitud de intención con la que procedemos. Habla también aquí de la pureza, de educar la pureza de la mirada. Sí, la mirada tiene que ser educada. Tanto la mirada exterior, la manera de mirar a las personas, pues es que es totalmente diferente si alguien está mirando a una persona, viendo en su rostro, fijándose en su rostro y viendo en ella su personalidad, que si está mirando, casi despreciando su rostro, y está mirando determinadas partes del cuerpo en las que él siente una incitación. Obviamente no tiene nada que ver. Educar la mirada, que para eso obviamente habrá que saber decir que no, decirle a nuestra mirada: no, de esa manera no se mira, aquí no se mira de esa forma, ¿no? Para educar a la mirada habrá que decirle no muchas veces. Y también la mirada interior, que es la de estar fomentando imaginaciones, fomentando pues toda una serie de ensoñaciones que obviamente no hacen bien. Por supuesto, también la purificación de lo que vemos en televisión, de lo que vemos en Internet. ¿Qué me ayuda a ser más puro? ¿Qué me impide ser más puro? Se trata, por lo tanto, de cuida tu mirada porque es la ventana del corazón. Decimos que en el corazón anida, pues es como en la imagen bíblica, decíamos en un punto anterior, que es como la imagen bíblica de la interioridad del hombre, pero el corazón tiene una ventana, y esa ventana son los sentidos, y en buena medida la vista, la mirada, es ventana del corazón. Y por último dice la oración. Ojo, la oración es importantísima en este camino de purificación, porque uno aprende a descansar en Dios, a descansar su sensibilidad, a saber que solo en Dios, y además pedirle como un mendigo a Dios el don de la pureza. Señor, sé tú mi pureza, sé tú mi alegría. Pedirle a Dios ese don de la pureza, ¿no? Y aprender a que nuestra afectividad, nuestro afecto descanse en el Señor, ¿eh? San Agustín, en esa gran batalla por la pureza, tiene textos en el libro de las Confesiones como el siguiente, ¿no? El capítulo 6. Creía que la continencia dependía de mis propias fuerzas, las cuales no sentía en mí, siendo tan necio que no entendía lo que estaba escrito, que nadie puede ser continente si tú no le das la gracia. Y cierto que tú me lo dieras, si con interior gemido llamase a tus oídos, y con fe sólida arrojase en ti mi cuidado. Es que San Agustín se da cuenta de que es un don de la gracia, la continencia, tiene que ser pedida y tiene que ser, es un don de la gracia, la continencia, tiene que ser pedida y tiene que ser deseada y tiene que ser rogada, como un mendigo que pide a Dios: Señor, dame la gracia de integrar mi mundo interior dividido y de aprender a vivir en pureza. La práctica